Hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos todos al taller de Estableciendo los Mandamientos. Mi nombre es José Larius y soy pastor de la Alianza Misionera en el barrio Tierra Nueva de Manatí. Una vez más, bienvenidos. Hoy vamos a estar tocando el tema de estableciendo los mandamientos. Y Y es un tema sumamente importante para que cada uno de nosotros podamos reflexionar en él en esta tarde. Así que permítanme poner la presentación. Estableciendo los mandamientos. El texto que queremos hacernos referencia en esta tarde es este texto que se encuentra en Mateo 22, cuando precisamente un maestro de la ley se acerca a Jesús y le pregunta: ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Qué tengo que hacer en la ley? Nosotros sabemos que la pregunta estaba cargada porque estaba buscando alguna forma de atrapar a Jesús en alguna falta para condenarle. Sin embargo, la contestación de Jesús atacó directamente al centro del asunto y es de suma importancia para cada uno de nosotros ahora reconocer y entender la contestación que Jesús le da. En esa ocasión, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu Dios, a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Eso se encuentra en Mateo 22, los versos 37 al 40. Jesús nos dice, a través de este pasaje, que amar a Dios, cuando amamos a Dios y cuando amamos a nuestro prójimo, por naturaleza estamos guardando todos los mandamientos. Eso es mirar la ley de manera positiva, en lugar de verlo como algo de una lista de cosas que no puedo hacer. Sería concentrarnos en lo positivo, en las cosas que sí podemos hacer, en las cosas que sí podemos guardar. Y vemos que la ley entonces se resume en el amor, amando a Dios y amando al prójimo. Y yo quisiera que reflexionemos en estas dos vertientes de este pasaje, porque si vamos a restablecer los mandamientos, tenemos que ir a la raíz. Y para hacerlo tenemos que ir directamente al consejo bíblico que Jesús nos da en esta porción. En primer lugar, quiero hablar acerca de amar a tu Dios, al Señor tu Dios. Amar al Señor tu Dios. La primera parte del consejo o del relato bíblico que acabamos de leer dice precisamente eso. Le dice que ese es el primero y más grande mandamiento. Ese es el corazón, el centro de todo esto que estamos haciendo. Amar al Señor tu Dios, y dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Cuando hablamos aquí de corazón, de alma, de mente, estamos viendo cómo estas cosas en conjunto representan el todo del ser humano. Lo que Jesús está tratando de decirnos aquí es que la forma en que debemos amar al Señor tiene que ser una entrega completa, tiene que ser una entrega total. Tiene que estar cada parte de nuestra vida, de nuestro ser, sujetado a Jesús. Esto de amar al Señor tu Dios con tu corazón, alma, mente, sabemos que esto era parte del Shema, de esta oración que los judíos fieles repetían 2 veces al día. Es parte de la devoción total que debe incluir el deber obedecer el resto de los mandamientos. Es un amor, es una relación con el Señor. Y vemos que esa relación es fundamental para la vida, es fundamental conocer y experimentar el amor de Dios. Primero, reconocer que Dios nos ama a nosotros y nosotros entonces también amarlo a Él de vuelta. Ahora, ¿cómo nosotros podemos expresar ese amor a Dios? ¿Cómo nosotros podemos expresar el amor a Dios? Porque a veces hablamos de amar a Dios y ¿cómo se ve eso? ¿Cómo podemos nosotros expresarlo? ¿Cómo podemos nosotros representarlo? Hay una porción bíblica que me llama mucho la atención, donde vemos esta relación de amor hacia Dios de dos formas diferentes. Si queremos
Se las quiero presentar para que entonces usted, mientras la estamos discutiendo, se identifique o verifique con cuál de estos personajes en este relato usted se identifica. Me refiero a la ocasión en que Jesús visita la casa de Marta y María en Betania. Se encuentra esa porción bíblica en Lucas, capítulo 10, los versos 38 al 42. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ciertamente esta porción bíblica usted la conoce, la ha escuchado y seguramente ha escuchado muchas predicaciones sobre ella. Y ciertamente yo creo que cuando la leemos, nosotros podemos entender muy bien a Marta. Podemos verla afanada, preocupada, tratando de organizar todo, y se molesta un poco, o resiente a María que se siente a los pies de Jesús y no la esté ayudando en nada. Así que ella pide al Señor, Marta le pide al Señor: Señor, dile que me ayude. Yo me imagino, si nosotros estuviéramos contando esta historia, nosotros le diríamos algo así como: Señor, dile que deje de perder el tiempo y me ayude a hacer algo. Porque también nosotros estamos en tantas y tantas ocasiones con el estilo de de Marta. Estamos afanados, estamos ocupados, estamos haciendo muchas cosas. Sin embargo, Jesús, lejos de reprender a María, la alaba. Y en cierta forma tiene un tono de tristeza, de compasión hacia Marta. Dice: Marta, Marta, estás afanada y turbada con tantas cosas. Estás pendiente a tantos detalles. Sin embargo, todo ese afán te está robando la importancia de la ocasión. Hay otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, este pasaje lo pone de la siguiente manera. Dice: estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles, pero hay una sola cosa que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Aquí en este pasaje vemos que cuando dice que María ha escogido la mejor parte, vemos que María optó por sentarse a escuchar y aprender del Señor Jesús. Ella optó por pasar tiempo en su presencia y le dedicó el mejor tiempo que tenía disponible. Aquí hay una aplicación sumamente interesante para nosotros, porque no nos cabe duda que las dos, tanto Marta como María, amaban al Señor. No cabe duda que las dos lo invitan a la casa, querían pasar tiempo con él. Sin embargo, Marta está ocupada en atender al Señor, mientras que María está ocupada, se ocupa primero de escuchar al Señor. Ella quería disfrutar al Señor. Pareciera que el estilo de Marta pensó que su estilo de servicio era mejor. Estoy ocupada, estoy haciendo muchas cosas, que el de María, que estaba simplemente escuchando. Sin embargo, Jesús alabó más a María que a Marta. Y ahora la pregunta que nos tendríamos que hacer nosotros es: ¿con cuál de estas dos nos identificamos nosotros? Me parece que en demasiadas ocasiones nos parecemos más a Marta que a María. En demasiadas ocasiones estamos sumamente ocupados, queremos hacer tantas cosas para el Señor, queremos demostrarle al Señor que lo amamos, llenando nuestro tiempo de actividades para Él. Y estamos tan angustiados, turbados, afanados de aquí para allá, que no tomamos el tiempo de sentarnos a disfrutar de Él, a disfrutar de su presencia.
esa parte Jesús la llamó que era la mejor parte. Y esa es la parte que nosotros debiéramos recuperar. Pasar tiempo con el Señor. Permitirle escucharle y permitir que al escucharle podamos conocer de cuán grande es su amor por nosotros. Recordarlo porque lo sabemos. Pero a veces pareciera que estamos tratando de ganar su amor con nuestras actividades. Recordar que Él nos ama simplemente porque somos suyos. Y entonces nosotros poder corresponder ese amor amándole desde ese conocimiento de que sabemos que Él nos ama sin importar ninguna otra cosa. Así que la exhortación es que no estemos nunca nosotros tan ocupados en la obra de Dios que nos olvidemos del Dios de la obra. Ya tocamos la parte de amar a Dios, ahora vamos a hablar un poco acerca de amar al prójimo. En este mismo relato que leímos en Mateo, los versos que continuaron, el 39 y el 40, Jesús continúa la conversación diciendo, y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que estamos viendo que esto de amar al prójimo como a mí mismo, amar al prójimo como a mí mismo. Vemos entonces el amor como una responsabilidad concreta. Es una responsabilidad concreta de buscar el mayor bien de la otra persona. Buscar lo mejor para el otro. Hay esta porción bíblica en Mateo capítulo 7, verso 12. Se conoce como la regla de oro. Y es parte del Sermón del Monte, cuando Jesús dijo esas palabras. Él dijo, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esta porción bíblica usualmente la citamos mal. Si usted hace la pregunta, escuchará a muchos decir, sí, la Biblia dice que no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Lo decimos de forma negativa, no le hagas a aquel lo que no quisieras que te hicieran a ti. Pero eso no es lo que dice el pasaje. El pasaje dice que lo que tú quisieras que te hicieran a ti, eso es lo que tú debieras hacer hacia los demás. Nosotros entonces, poniéndolo desde el punto de vista positivo, debemos enfocarnos en hacer a los demás exactamente lo que nos gustaría que hicieran con cada uno de nosotros. Por eso se llama la regla de oro. Y esto debiera ser natural para aquellos creyentes que aman a Dios de la forma que Jesús estaba hablando, que aman a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Entonces podremos amar al prójimo como nosotros mismos. Y entonces podríamos nosotros hacer con ellos como quisiéramos que hicieran con nosotros. Ahora la pregunta que nos queda contestar es, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Esa pregunta se la hicieron a Jesús. De hecho, y la contestación que Jesús le da fue precisamente la parábola del buen samaritano, para ilustrar quién era prójimo. En ella Jesús confrontó los prejuicios del que preguntaba. Jesús le demostró que el prójimo era todo aquel que tuviera necesidad. Toda persona que tuviera alguna necesidad es prójimo. También le demostró que cualquier persona podía ser prójimo de otro. En este caso, hasta un samaritano, quien era sumamente despreciado por los judíos, podía ser prójimo o podía ser mejor prójimo que un sacerdote o un levita judío. Y como esto es un taller y estamos buscando ejemplos prácticos, yo quisiera sugerirle 3 ejemplos prácticos de nuestro prójimo. Como esto es un taller dirigido al ministerio de los hombres, pues puse en primer lugar mi esposa. Mi esposa es mi prójimo. Mis hijos son mi prójimo. Mis vecinos
son mis prójimos. Y quisiera entonces tocar brevemente cada uno de ellos. Mi esposa como mi prójimo. La Biblia nos dice en 1 de Pedro capítulo 3, verso 7, y esto es solo uno de los versos, escogí 2 versos para hablarle a los esposos ahora acerca de nuestra esposa como nuestro prójimo, pero pudiéramos dar todo un taller hablando de las responsabilidades de los esposos hacia las esposas. Así que por efecto de tiempo solamente escogí 2 versos para compartir con ustedes ahora. Este me gusta muchísimo, 1 de Pedro 3, 7, donde dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Este pasaje nos deja saber que un hombre que honra a su esposa la va a proteger, la va a respetar, la va a ayudar. Mire cómo dice aquí: dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Algunos interpretan eso de vaso más frágil como que por ser frágil es débil y es inferior. No se trata de eso, sino todo lo contrario. Por ser vaso más frágil, debemos entonces cuidarla con mayor cuidado, tener mayor atención, proveer mejor protección. Y un buen ejemplo de eso pudiera ser nuestro propio cuerpo. Los órganos de nuestro cuerpo que son más delicados, si usted se fija, son aquellos que están más protegidos. Y de la misma forma, nosotros los esposos debemos proteger, honrar a nuestras esposas, protegiéndolas, cuidándolas, ayudándolas, respetándolas, ayudándola en todo lo que podamos. A veces hay matrimonios donde ambos trabajan fuera de la casa y luego entonces cuando llegan, hay esposos que piensan que la esposa debe también ocuparse de todas las cosas de la casa. Hermanos, vamos a ayudar en todo lo que podamos. Vamos a participar. Entendamos nosotros que con nosotros como esposas, como esposos, estamos llamados a ayudar a nuestras esposas, a protegerlas y a todo esto que estamos mencionando aquí. Nosotros como esposos tenemos que permanecer sensibles a sus necesidades, dirigirnos a ellas con cortesía, con consideración. Este otro pasaje que les quiero compartir me parece que es sumamente importante, por eso lo quise añadir aquí. Porque pudiéramos decir que, bueno, Pedro está dando un consejo allá en esa porción que acabamos de leer, pero mire lo que dice Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No cabe duda que este pasaje nos invita, nos hace un desafío a que nosotros los esposos debemos amar a nuestras esposas con abnegación, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien se entregó a sí mismo por la iglesia como un sacrificio amoroso. Este pasaje claramente refuta cualquier noción de que el esposo es una persona que es un tirano en la casa, que es el líder, pero es el tirano dictador que se impone. Nada de eso. Este pasaje se opone completamente a cualquier tipo de tiranía u opresión. Sin embargo, este pasaje sí nos dice que estamos obligados por el amor a que nuestra esposa encuentre en el matrimonio, nuestro matrimonio, una fuente de rica satisfacción y gracia y gozoso servicio al Señor. Es interesante si usted mira en conjunto todo este pasaje de Efesios, ¿verdad? Sabemos que todo el capítulo 5 está lleno de consejos a los hijos, a las esposas, a los esposos. Es interesante ver allí que Pablo le dedica 3 veces más espacio a hablarle a los esposos que a las esposas. Así que no hay presión, hermanos, pero tenemos que nosotros enfatizar. Es importante que nosotros leamos esto y entendamos que tenemos que sí es cierto que el Señor ha puesto liderazgo sobre nosotros los esposos en el contexto del hogar y el matrimonio,
pero ese liderazgo de ninguna manera es para nosotros imponernos y abusar y ser opresores, sino todo lo contrario. Es para nosotros entregarnos en amor sacrificial por nuestra esposa y por nuestro hogar. Así que la Biblia no coloca al varón por encima de la mujer, sino simplemente como ese liderazgo. Y ahora a los hijos. En Efesios capítulo 6, la Biblia nos exhorta a lo siguiente: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Este pasaje comienza con una acción negativa que tenemos que evitar. Nos dice, no provoquen a ira a sus hijos. Y una acción positiva, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esta responsabilidad, podríamos nosotros decir que aplica a ambos, a papá y a mamá, ¿verdad? Padres, podría muy bien representar a los dos. Pero yo quisiera enfatizar que hoy en día es frecuente ver en matrimonios donde el padre delega completamente en la esposa la responsabilidad de criar y disciplinar a los hijos. Los padres como que se retraen y algunos están completamente ausentes. Hermano, no podemos nosotros dejar de atender esta responsabilidad que el Señor ha puesto en nuestros hombros. Tenemos que participar en la disciplina y en la amonestación de nuestros hijos. No provocarlos a la ira, no desanimarlos siendo padres dominantes o que no escuchamos. A veces se escucha tanto esa queja, es que papi no me escucha. Tenemos ideas ya preformadas, tenemos formas que pensamos que de esta forma es que se debe hacer y no damos espacio al diálogo y tronchamos esa relación. Nosotros los padres jugamos un papel crucial, ordenado por Dios, en el discipulado de nuestros hijos. Estamos llamados a discipularlos en el Señor. Ese discipulado en la disciplina, en la instrucción del Señor debe centrarse en las prácticas bíblicas, en lo que vemos en la Biblia. Tristemente, muchas veces traemos a nuestros matrimonios, a nuestros hogares, el patrón que aprendimos de nuestro hogar de origen, ¿no? De nuestros propios padres. Y es hora de que traigamos todas esas ideas y estas formas de actuar que traerlas a la luz del Evangelio y permitir que la verdad del Evangelio alumbre sobre ellas y que con eso podamos disipar cualquier mentira que estemos nosotros operando bajo esa mentira e influyendo erróneamente en nuestros hijos y en nuestras esposas. Por último, quiero hablar acerca de los vecinos como un tercer ejemplo de prójimo. Y es interesante que la Biblia nos diga lo siguiente acerca de los vecinos. En Proverbios, capítulo 27, verso 10. No dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Este texto, así fuera de contexto, ¿verdad? No puede ser que no nos esté diciendo mucho. Pero básicamente quiero enfatizar en esa última parte y poner el texto en contexto. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. En el contexto de todo este capítulo 27 vemos que este versículo nos muestra que hay grandes beneficios de permanecer cerca de la familia, estar cerca de nuestros familiares, cerca de nuestros padres, cerca de nuestros hermanos, de esa unión familiar que fortalece precisamente a la familia y que nos ayuda a funcionar mejor como sociedad.
Pero eso ya hemos visto que no todas las veces es posible. Cada día nuestras familias se separan por efectos de trabajo, de estudios, simplemente buscando mejores oportunidades. No siempre estamos cerca de nuestros familiares más cercanos. ¿Qué hacer entonces cuando nuestros hermanos, nuestros padres no están cerca de nosotros? El texto nos dice que hay vecinos cercanos son mejores que hermanos lejanos. Así que es importante ser esa clase de vecino que puede ayudar al que tenga necesidad. ¿Se acuerdan? Estamos hablando del prójimo. Prójimo es aquel que tiene una necesidad y prójimo es aquel que acude a atender esa necesidad. Mire este otro proverbio, Proverbio 17:17. También nos exhorta en esta misma dirección. Dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. En todo tiempo ama el amigo. Estábamos hablando de amor, ¿no es cierto? Y termina diciendo que ese amigo que ama, cuando hay angustia, termina siendo como un hermano. ¿Nota usted parecido entre este proverbio y el anterior? Yo no sé si usted se acuerda los primeros días después del huracán María, cuando empezábamos a salir de las casas y empezábamos a inspeccionar a ver qué daño había. Quizás usted, al igual que yo, salió al patio a ver qué se había ido volando y quizás luego de haber inspeccionado su área, verificó que sus vecinos estuvieran bien. Yo recuerdo los vecinos venían y preguntaban, ¿tienes algo que necesites que te ayude? ¿Necesitas mover algo? ¿Necesitas algo? Eso es ser prójimo en acción. Y yo me pregunto, ¿por qué es que tenemos que esperar a que haya un huracán para ser prójimo? ¿Por qué esa actividad, esa forma de ser, solamente la ejecutamos cuando hay un evento demasiado especial? ¿No debiera ser esa nuestra conducta todos los días? ¿No debiéramos nosotros ser esta clase de amigo? Este amigo que ama en todo tiempo. Porque todos conocemos amigos que son amigos mientras todo está bien. Pero hay una gran diferencia entre conocer bien a alguien y ser un verdadero amigo. Los verdaderos amigos, o la señal, la evidencia más grande de un verdadero amigo, es la lealtad. Ese que ama en todo tiempo. Tenemos que estar listos para ayudar en momentos de aflicción o en luchas personales y tristemente vivimos en nuestra forma de vivir, la cultura, nuestra sociedad moderna es sumamente individualista. Cada cual vive en su propia casa y como que no nos enteramos de lo que está pasando a nuestro alrededor, pero alrededor nuestro viven otras personas que posiblemente comparten nuestros temores, nuestros miedos, nuestras angustias y quizás tengan algunas propias todavía mayores que las nuestras. Necesitamos nosotros ser esa clase de amigo que ama en todo tiempo. Ser esa clase de amigo leal, dispuestos a ayudar, a dar una mano amiga, a ser amigos fieles, a ser verdaderos prójimos de aquel que tenga necesidad. Así que para ir concluyendo, el Señor Jesús nos dio este mandamiento de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y nos dijo que también teníamos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa vida del reino que Jesús comenzó está resumida en estos dos mandamientos. Si nosotros logramos hacer esto, como ya dijimos al principio, estaríamos cumpliendo todos los mandamientos. En esto se cumple toda la ley y los profetas.
Amar a Dios implica ser sus discípulos, pasar tiempo en su presencia, escuchar y aprender de Él. No confundamos actividad con amor. Jamás pensemos que si estoy sumamente ocupado, lograré que Dios me ame. O eso es evidencia de que estoy amando a Dios. Recuerde a María. María se sentó a los pies del Señor y disfrutó de su presencia. Amar al prójimo como a nosotros mismos implica esa responsabilidad concreta, práctica, de buscar el mayor bien de aquellos que tengan necesidad. Recuerde la regla de oro: hacer con otros lo que nos gustaría que hicieran con nosotros. Y cuando tratemos de definir nosotros quién es nuestro prójimo, pues piense en 3 ejemplos prácticos y 2 se encuentran en nuestro hogar. Bueno, el tercero también está afuera. 2 dentro de nuestro hogar, nuestra esposa y nuestros hijos. El tercero, nuestros vecinos. Si todos nosotros nos ocupamos de ese círculo de influencia, nuestro hogar y nuestro vecino, si todos hacemos eso, vamos a llenar todo el espacio, vamos a hacer alcanzar a todas las personas que nos rodean y seremos mejores ejemplos. El Señor Jesús, hablándole a los discípulos, le dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, cuando se amen los unos a los otros. ¿Me permite hacer una oración por cada uno de nosotros? Ayúdenme a orar, por favor. Padre bueno, te doy gracias, Señor Dios, por este tiempo de reflexión de tu palabra. Te doy gracias por cada oyente, por cada persona que se ha conectado. Y te pido que por favor grabes esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Que nos ayudes a profundizar en nuestro amor hacia ti. Y que podamos entender que amarte es escucharte para obedecerte. Y que podemos reflejar ese amor, demostrar ese amor, amando a nuestro prójimo, que ya hemos visto que está sumamente cerca de nosotros, en nuestro propio hogar, en nuestro propio vecindario. Bendícenos y ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Nos veremos pronto.